Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó exponer sistemas económicos. Pues los integrantes del grupo somos Catherine Michelle Villar, Glendy Francisca Roblero, Francisco Gabriel Velázquez, Josué Granados Orozco, Ludin Abel Velázquez Bravo y su servidora Beatriz Gaitán Ross. Dentro de los temas que vamos a abordar tenemos sistemas económicos, determinismo geográfico y poblacional, modelos económicos y perspectivas socioeconómicas post-COVID. Sistemas económicos. Es la forma en la que una sociedad o Estado organiza las actividades económicas en cuanto a la producción de bienes y servicios y la distribución de estos entre los miembros de la sociedad o Estado. Definen la estructura económica y social de los países. Pues prácticamente los sistemas económicos son sistemas elegidos por los países para poder administrar los recursos, ¿verdad? Y ver de qué manera pueden brindarle, ¿verdad?, las atenciones a la sociedad. Es un sistema acoplado, ¿verdad?, a cada gobierno, y de cómo el gobierno puede y quiere administrar los recursos para el bien de las personas. Pues los sistemas económicos han existido desde ya antes. Yo creo que en otros cursos nosotros hemos tenido la oportunidad de poder mencionar algunos sistemas económicos de acuerdo a la línea, ¿verdad?, del tiempo y la historia. Los sistemas económicos iniciaron con el esclavismo, con el feudalismo y el mercantilista. Pero los sistemas contemporáneos, ¿verdad?, los que son más populares hoy por hoy, pues está el capitalismo, el socialismo y el sistema mixto, que más adelante vamos a ver el contenido de cada uno. El origen de los sistemas económicos. Los sistemas económicos se originaron a raíz de los problemas de escasez de la economía. Pues esto básicamente se dio al ver que el dinero, ¿verdad?, o los recursos económicos no eran suficientes o no llenaban la capacidad, ¿verdad?, en cuanto a la capacidad de la población. Entonces, esta escasez hace tomar decisiones y priorizar nuestras necesidades. Los sistemas económicos determinan cómo enfrentar las limitaciones y cómo usar nuestro tiempo y recursos. Pues esta administración que se realiza en cuanto a estos sistemas económicos es en base al tiempo y los recursos. A menor cantidad de tiempo queremos que los recursos abarquen o sufraguen más necesidades, ¿verdad? El origen de los sistemas económicos. Dice, las sociedades han desarrollado diferentes sistemas y formas de manejar los recursos y producir riquezas. Pues esto se da porque cada persona, cada individuo y también cada grupo, ¿verdad?, forma su propio criterio. Entonces, allí es donde ellos logran establecer diferentes sistemas, diferentes formas de manejar sus recursos, y el propósito principal de todo esto, pues, es producir riquezas, ¿verdad? Entonces, por eso es que surgen varios sistemas. Dentro de los componentes del sistema económico podemos mencionar que está el trabajo, los recursos naturales, el capital. En el dibujo podemos observar a la persona, ¿verdad?, que está etiquetado como el trabajo, es la fuerza laboral, ¿verdad?, la que hace mover un capital y generar riquezas. Y para generar riquezas hay que tomar también algunos elementos como los salarios, el interés y la renta, ¿verdad? Este es todo un sistema que nos lleva a generar riqueza. Siguiendo con los componentes de sistemas económicos, está el derecho de propiedad. Aquí pues determina quién es el dueño de los medios de producción y se encargan de controlarlos. Pues aquí el gobierno, ¿verdad?, identifica quiénes son las personas, ¿verdad?, que son dueños de fábricas, de todos los medios de producción, y se encargan de controlarlos y meterlos, ¿verdad?, en el marco legal para que cumplan también con ese requisito, ¿verdad?, ya sea de impuestos
o de ver lo de algún documento, ¿verdad?, que ampare sobre el medio ambiente y proteger el medio ambiente. Entonces, esto es, en esta sección es donde se encargan, ¿verdad?, de vigilar estos derechos de propiedad. Solo que se me repasaba el número 1, está mecanismos de coordinación. Pues en estos mecanismos de coordinación, perdón, podemos ver el uso de los factores de producción. Dentro de los factores de producción podemos mencionar el trabajo, el capital, la tierra y la tecnología. Básicamente es todo lo que se mueve para que se logre la economía, ¿verdad? Y cómo en base a esto se toman las decisiones para llevar a cabo, ¿verdad?, una autoridad central o por medio de agentes privados. Esto ya les mencioné. Y número 3, sistemas de incentivos. Son mecanismos que llevan a los agentes económicos a participar en una actividad económica. Puede ser recompensas materiales o morales. Pues en este sistema se incluyen, ¿verdad?, los agentes económicos, que entra lo que es el gobierno, las entidades privadas, las familias, ¿verdad?, las empresas, y cómo ellos se relacionan entre sí para generar una efectiva actividad económica. Los tipos de sistemas económicos. Dentro de los tipos de sistemas económicos podemos mencionar, ¿verdad?, el capitalismo, el socialismo y la mixta, que es una combinación de los dos. En el capitalismo, pues se suele conocer, ¿verdad?, como una economía libre o de mercado. Este sistema defiende la propiedad privada, la libertad de la empresa, la fijación de precios mediante la ley de la oferta y la demanda, existencia de mercados competitivos. Pues últimamente nosotros hemos tenido también una tarea muy importante en otro curso acerca de la fijación de precios mediante la oferta y la demanda. Entonces ya con esto nosotros podríamos entender un poquito más, ¿verdad?, cómo está relacionado el sistema capitalismo y cómo también las diferentes formas de mercado, ¿verdad?, que nos estaban explicando, que dependiendo cómo están estructurados los mercados, se pueden dividir, ¿verdad?, en un monopolio, ¿verdad?, que tiene una sola fuente de producción, son los únicos productores que abastecen a la gran demanda. Entonces, básicamente les dice aquí que defienden la propiedad privada, ¿verdad? Estos son empresas que han sido muy sólidas, ¿verdad?, y que de alguna manera han acaparado la economía del país. Eso sería. También se encuentran algunas ventajas y desventajas del capitalismo. Dentro de las ventajas podríamos mencionar el libre comercio, que permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Pues aquí podemos decir de que habiendo diferentes comercios, ¿verdad?, en el país, podemos obtener diferentes bienes y servicios. Está como que la oportunidad de tener servicios más diversificados. Se promueve la igualdad de oportunidades. Pues entendemos aquí de que cualquier persona que quiera formar su empresa y tener alguna entidad privada, pues está en todo su derecho de hacerlo. Se respeta la propiedad privada. Se fomenta la innovación, pues cada empresa tiene todo el derecho de innovar, ¿verdad?, de crear nuevas ideas y generar nuevos bienes y servicios. El capitalismo no solo está ligado a las libertades individuales, sino también a aquellos de índole social. Pues aquí pueden generar sociedades, ¿verdad?, y tener la oportunidad de avanzar bajo un mismo fin. Dentro de las desventajas podemos mencionar que se privilegia el bienestar individual, que en ocasiones puede chocar con el interés colectivo. Se suele dejar en segundo plano el tema de la desigualdad. No se le suele dar prioridad en el tema del medio ambiente. No se prioriza el abastecimiento de bienes y servicios básicos a la población. Pues aquí es muy importante resaltar de que, como dice, deja en segundo plano el tema de la desigualdad. Entonces aquí mientras el que más tiene es el que tiene el poder, ¿verdad ustedes? Entonces es muy difícil llegar a
a una igualdad, ¿verdad?, entre las clases sociales que se manejan en un país. Aquí prácticamente el que más tiene, más quiere, ¿verdad? Entonces, por eso esto es una gran desventaja del capitalismo. Y en asuntos del medio ambiente, también en su afán, ¿verdad?, de crecer y de obtener más riqueza, pues van deteriorando los recursos naturales y muchas veces todas las cláusulas y requisitos que tienen para cuidar y proteger el medio ambiente no son respetados, ¿verdad? Debido a gran parte de la corrupción en la que vivimos, ¿verdad? En la actualidad. Entonces, eso sí sería también una gran desventaja para el país. El socialismo es otra sociedad, es otro sistema que se basa en una economía planificada, defiende la propiedad colectiva, las empresas son del Estado, los precios se fijan por leyes jurídicas y los mercados están regulados. Muchos países optan por este sistema porque ya que con este sistema pues tienen el control total del recurso financiero, ¿verdad? Entonces ellos en base a una planificación generan programas, ¿verdad?, para la mejor distribución de estos bienes para toda la sociedad de una manera equitativa. Los precios en el mercado pues son fijados por el gobierno, ¿verdad? Aquí pues es algo que no le conviene al sistema capitalismo, ¿verdad? Ya que pues el sistema es todo lo contrario, ellos mismos establecen sus precios. Aquí pues trata la manera de ser más colectivo. Los mercados están regulados, ¿verdad? Para que todos tengan las mismas condiciones y oportunidades de comercializar. Entonces, dentro de las ventajas del socialismo, podemos mencionar que los medios de producción son de propiedad pública, se elimina el privilegio del bienestar individual, privando de interés general y el bienestar colectivo. Está muy centrado en conceptos como la desigualdad. El socialismo está muy comprometido con la clase obrera. Pues aquí pues las ventajas es de una perspectiva colectiva, ¿verdad? Como dice aquí, está concentrado en los conceptos como la desigualdad. Aquí lo que trata con el socialismo pues es generar igualdad, ¿verdad? Es que todos tengan las mismas oportunidades, elimina privilegios del bienestar individual, el interés es más colectivo y pues los medios de producción son de propiedad pública, ¿verdad? Entonces, dentro de las desventajas también podemos mencionar la propiedad pública podría eliminar los incentivos con los que cuenta el empresario para invertir, privilegiar el bienestar general. Por otro lado, también podría mermar la economía. Las desigualdades para el capitalista no tiene tanta importancia. La defensa de la clase obrera en ocasiones se hace en detrimento del empresario. Pues esas son unas de las desventajas del socialismo, ¿verdad? Ahí sí que las propiedades públicas podrían eliminar los incentivos con lo que cuenta el empresario para invertir. Esto ya que estando en un sistema socialista, pues se vuelve más, más unificado todo, ¿verdad? Entonces no hay tales de que unos crezcan más que otros, ¿verdad? Sino que se les da una perspectiva colectiva. Y tenemos también el sistema mixto. Este sistema mixta pues es la mezcla, ¿verdad?, del capitalismo y el socialismo, algunas más afines al capitalismo y otras más cercanas al socialismo. La mayoría de los países están regidos bajo este sistema mixto. Los tipos de sistemas económicos, pues aquí tenemos un resumen, ¿verdad?, de los sistemas y cómo podemos nosotros aquí incluir el sistema mixto. Aquí dice que es un híbrido entre la economía de mercado y el sistema de planificación central. Busca aprovechar mejor los ambos sistemas. Pues este sistema básicamente busca aprovechar mejor cada uno de cada sistema en capitalismo y por otro lado, el sistema socialismo. Cabe mencionar también que los países capitalistas, podemos mencionar a los Estados Unidos,
¿verdad? Podemos mencionar también a Ecuador, España y Francia. Dentro de los países socialistas podemos mencionar a China, Corea, Cuba y Vietnam. Esto es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención y les dejo la palabra al siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el determinismo geográfico, postulados positivistas, evolucionismo, el teatro de la humanidad. El determinismo geográfico, pues en sí nos habla un poco sobre la diferencia de la civilización, energía de los pueblos y todo esto, pues obviamente sucede a medida que los pueblos se civilizan y se van evolucionando. Entonces, tenemos varios conceptos fundamentados por Ratzel. Uno de los conceptos de territorio entendido como la porción superficie terrestre apropiada por un grupo humano. Esto quiere decir que pues los grupos de seres humanos se fueron apropiando de ciertos territorios, se fueron adueñando y declarándose ser únicos dueños de ciertos territorios y ciertas propiedades o espacios territoriales. El otro concepto es el espacio vital, que expresa la necesidad de territorio de una determinada sociedad, variable según sea su bagage tecnológico. Quiere decir que dependiendo de la sociedad, vemos que se expresa una cierta necesidad dependiendo del territorio que se necesite o para lo que se necesite. Luego tenemos toda la sociedad necesita un territorio en tanto espacio vital y su defensa pasa a ser un imperativo de la historia. También debemos observar que la relación entre condiciones naturales y la sociedad, todo depende en el lugar que nos encontremos, las circunstancias climáticas, el tipo de sociedad o el tipo de evolución que haya tomado cada sociedad. Notar la coherencia de estos planteamientos con los intereses de las sociedades europeas dominantes de ese momento. Pues bien, la historia nos ha marcado ciertas circunstancias que han sucedido y ciertos territorios o países que se han adueñado de ciertos territorios. Por ejemplo, pues en la Segunda Guerra Mundial vimos o hemos leído que pues Alemania invadió ciertos territorios a modo también como defensa para poder ellos obtener territorios. Principalmente ellos decidieron optar por obtener territorios fronterizos para así poder tener una mejor defensa de su territorio y ser quienes dominaran la mayor parte de este territorio. El determinismo geográfico es una variante del determinismo que considera que el medio geográfico constituye el principal control de la vida humana. Pues vemos que las potencias mundiales tratan de adueñarse de la mayoría de tanto territorio como bienes. Hablamos de petróleo, oro, plata. Tratan de ser únicos dueños y siempre apropiarse de la mayor parte territorial de estos bienes que se obtienen. Bueno, esto es poco de lo que se puedo platicar y lo que puedo entender también, y pues únicamente agradecerles por el tiempo prestado, por la atención
y dejo el tiempo con mi compañero Ludi. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a presentar el tema determinismo geográfico. Vamos a empezar con un pequeño concepto de lo que es el determinismo geográfico. El determinismo geográfico es un paradigma dentro de la geografía que dice que el espacio geográfico determina nuestra existencia humana, es decir, todas nuestras acciones como la cultura, economía, raza, entre otras. El determinismo geográfico también establece que el método geográfico es el que condiciona y determina la vida de los pueblos. Este también considera que el medio físico determina la forma de vida y las actividades de un grupo social. Para empezar, vamos a ver el contexto del nivel del pensamiento del siglo XIX, en el que reinaba la corriente filosófica conocida como el positivismo. Esta corriente se basaba en el pensamiento de las leyes del francés Auguste Comte, y para resumir se pueden tratar en 4 puntos que serían los más importantes o los más sobresalientes. Número 1 es la observación. En el siglo XIX, la observación era el único fundamento de conocimiento. Número 2, el objeto último de toda ciencia es la predicción. Esto trata de la formulación de leyes y como también la formación de las ideas. Número 3, el método a utilizar es el hipotético deductivo, que es uno de los modelos para describir el método científico. Número 4, solo existe el mundo científico. También por sus años tomó mucha fuerza la teoría evolucionista presentada en el libro El origen de las especies de Charles Darwin, que para motivos de resumen vamos a tomar 3 puntos de su pensamiento. En primer lugar, tenemos los seres vivos han experimentado una serie de cambios y variaciones de carácter que se transmiten por la herencia. En este pensamiento permanecen solamente aquellos rasgos que hacen al individuo más apto en su relación con el medio. La lucha por la vida, que va a ser uno de los temas supuestos muy importantes del determinismo geográfico, y en tercer lugar la selección de los más fuertes. Frederick Ratzel va a hablar de estados fuertes, estados débiles, estados civilizados, estados bárbaros, y que siempre los estados fuertes absorbiendo, expandiéndose sobre los estados débiles. Podemos afirmar que el determinismo geográfico se basó en 2 supuestos. El primer supuesto es el que establece que el medio geográfico condicione y determine la vida de los pueblos. En segundo lugar, considera que el medio físico determina la forma de vida y las actitudes del grupo social. Su principal representante es Frederick Ratzel, quien fue doctor en geología, zoología y anatomía. Los principales aportes de Frederick Ratzel al determinismo geográfico son: subraya la relación hombre-medio. El hombre es parte de un organismo ecológico vivo. Diciendo que el hombre es parte de un organismo ecológico vivo, es de suponerse que el hombre vive bajo las leyes de la naturaleza. Siendo así, su cultura será el resultado del medio natural. También habla sobre el espacio vital, el cual relaciona a los grupos humanos, al igual que los otros seres vivos, buscan ampliar su territorio, el cual lo hacen a costa de vecinos, y la lucha pues se vuelve violenta, especialmente cuando estos organismos poseen un espacio muy reducido o pequeño. Los grupos vencidos al perder espacio o territorio conocen lo que es la decadencia.
Siguiendo esto, Ratzel afirma que la historia no es más que la lucha por el espacio en la que los más fuertes, los más civilizados serán siempre los vencedores. Ratzel también habla sobre el Estado, que es el corazón del pensamiento de él. Es una parte de tierra organizada donde el hombre y la sociedad dependen únicamente del suelo. Ratzel afirmó que todo Estado cumplió un ciclo vital, es decir, que nacen, crecen, tienen un ciclo de madurez y mueren. Todo Estado tiene necesidad de un territorio. Pues entendemos por territorio a la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo humano. Ratzel sostenía que entre más culto el grupo humano, más generará tecnología. A mayor tecnología, mayor será la población de ese territorio. Y como también será mayor el espacio vital, es decir, el espacio necesario para garantizar el crecimiento y la supervivencia del Estado frente a otros. Por eso Ratzel va a decir que los límites de un territorio no son más que la pausa de una posible expansión. Aquí, como podemos ver, el pensamiento de Ratzel es una explicación científica del expansionismo y colonialismo de la época. Otra afirmación importante de Ratzel es que en su crecimiento el Estado lucha por la absorción de secciones políticamente importantes, por ejemplo, bosques, valles, minerales, ríos, mares, entre otros. Otros representantes de esta línea de trabajo, el gran paradigma que lideró mucho tiempo lo que fue la geografía, son Karl Haushofer y Rudolf. Karl Haushofer, quien se encargaba o iba a la defensa del espacio, que había que ampliarlo cuando este espacio resultara muy angosto. Por otro lado, Rudolf planteó en 1916 el vocablo Geopolitik, que más tarde sería conocido como geopolítico, que es una rama muy importante de la geografía hasta la fecha. Todavía se considera como es una rama muy importante de la geografía hasta el día de hoy. Muchas gracias. Modelo económico. Un modelo económico es una representación simplificada de un proceso o fenómeno económico. Utilización de los modelos económicos. Los modelos económicos permiten estudiar fenómenos complejos y hacer predicciones acerca del comportamiento futuro de las variables. Aquí nos da a entender de que los modelos económicos, una de las funciones es hacer las predicciones a futuro de las variables de lo que pudiera suceder en relación a la economía. El modelo se centra en capturar las variables más relevantes del fenómeno estudiado, permitiendo de este modo una mayor comprensión y simplicidad. Los modelos económicos se basan en supuestos simplificadores acerca de la relación de las variables y sus principales usos son: 1. Entender la relación entre las variables económicas, formular y comprobar la hipótesis. 2. Diagnóstico de la situación o fenómenos particular. 3. Pronóstico del comportamiento a futuro de las variables. 4. Diseño de políticas económicas. También encontramos lo que son las limitaciones de los modelos económicos. Al mismo tiempo que los modelos económicos nos ayudan a simplificar la realidad, tienen la debilidad de que muchas veces no capturan todas las variables relevantes y por ende sus conclusiones son erróneas.
También lo que son tipo de modelos económicos. Los modelos económicos se pueden agrupar en dos grandes categorías, microeconómicos y macroeconómicos. ¿Qué entendemos por tipo de modelos económicos? Cuando hablamos de microeconómicos, nos podemos basar en sí a lo que son ventas en el mercado o en la plaza, como comúnmente nosotros lo conocemos, o también podemos llamar a los macroeconómicos, cuando nosotros podemos analizar las empresas macro, las empresas grandes que ya manejan una cierta cantidad de dinero alta. Pero para que entendamos más de eso, vamos a explicarles qué son los macroeconómicos. ¿Qué es un macroeconómico? Dicen, determina los fenómenos a nivel general o macro de la economía, por ejemplo, el nivel de producción y inflación, etc. Aquí nos da a entender que el macroeconómico es el que determina la economía a nivel de producción o inflación, etc. Un ejemplo de inflación podría ser el alto consumo, el precio que está en la canasta básica a su momento, que si ustedes se pueden dar cuenta al momento que nosotros realizamos una compra, ya los precios ya están elevados. Y lo podemos analizar en un simple Tortrex o una simple chuchería. Nos damos cuenta y nosotros verificamos que a veces hasta le han subido 25 centavos a un jugo, cuando costaba 2 quetzales ya cuesta 2.25, 2.50. Ahí nosotros podemos analizar los fenómenos que están sucediendo a general en lo que es la macroeconomía, en la inflación que se están dando en estos productos. Microeconómicos se refieren al estudio de mercados específicos y o del comportamiento de agentes de nivel individual a un mercado. Por ejemplo, la determinación del precio del pan en España. Aquí nosotros también podemos observar microeconómicos en la actualidad y en nuestro país. Si indagamos y verificamos en el precio del precio de la canasta básica, que es eso en lo que nos estamos enfocando, si nosotros vamos a un supermercado, vamos a un mercado y nosotros hacemos un análisis microeconómico, nosotros podemos analizar que las personas que venden como es la verdura, el tomate, que tal vez son personas que no tienen por ende una macroeconomía, sino tienen una microeconomía, pero al ser afectados por todo esto de la inflación, al ser afectados por todo esto de el precio de la gasolina que sube, ellos se ven obligados microeconómicamente a aumentarle una cierta cantidad al producto para poder compensar lo que a su momento ellos necesitan ganar. Modelos o sistemas económicos. Otra forma de entender el concepto de modelo económico es cuando nos referimos a los sistemas económicos de forma en la que se organiza la economía. En general, existen 3 tipos de sistemas económicos. El primero, modelo capitalista, que utiliza el mercado como mecanismo de asignación de los recursos. Segundo, modelo socialista o planificado. Se planifica o interviene en la economía para lograr determinados objetivos. Tercero, economía mixta, una combinación de los anteriores. Esta ha sido mi participación y dejo en uso la palabra al siguiente compañero. Muy buenas noches, compañeros, licenciados. Este video les habla acerca de lo que es las perspectivas económicas, socioeconómicas post-COVID-19. Principalmente les voy a hablar acerca del tema, ¿verdad? De cómo fue que surgió lo que es la pandemia del COVID-19. Se dice que el 13 de marzo de 2020 el presidente de la República confirmó el primer caso. La pandemia llegó como un huracán, arrasó como todo a su paso, dando duros golpes a la salud de miles de personas en el mundo, incluso provocándoles la muerte. Dice, el coronavirus no ha hecho diferencia de clases sociales, edades,
razas, creencias religiosas, todos los seres humanos han sido presas de los contagios. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Que lamentablemente esta enfermedad no vino a buscar tipo de personas, edades. Es muy cierto lo que dicen, ¿verdad? Porque aquí vino a afectar, fallecieron muchas personas, lo que fue en el tiempo del COVID-19, ¿verdad? Fue una tragedia muy difícil. Yo sé que tal vez muchas personas perdieron a un ser querido, perdieron a un hijo, a un padre, y eso no fue nada fácil, ¿verdad? Y seguimos, dice, nadie pudo imaginar que todo el mundo se detendría a causa de la pandemia. Hay millones de personas en comercios cerrados, desempleo, hambre y una economía enferma. La pandemia vino a afectar grandemente la economía. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Porque tanto la pandemia afectó demasiado, no solo a nuestro país, sino que a todo el mundo. Muchas personas muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas tal vez se quedaron sin un puesto de donde vender sus productos. Dice, una gran parte de la economía informal se ha estado moviendo. Vemos en los semáforos vendedores de golosinas ofreciendo mascarillas y alcohol. Se ha sabido adaptar, tal vez no con el nivel de ventas que tenían antes, pero están subsistiendo. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Creo que muchas personas, lo que fue en el año 2020 y 2021, muchas personas con eso pudieron sobresalir con la venta de mascarillas, que fue un producto demandante, que igual a ellos pudieron, así fue como ellos pudieron tener ingresos, ¿verdad? La venta de alcohol. Tal vez muchas personas también no quisieron vender comida, ir a dejar a las casas o ¿verdad? Muchas personas vieron una manera de obtener recursos. Y esas perspectivas económicas que estamos viviendo en Guatemala debido a... Buenas noches, mi nombre es Michelle Villar y yo les seguiré hablando acerca de la reactivación económica post-COVID. Como sabemos, previo a la pandemia, el ritmo de crecimiento de la economía mundial ya presentaba una tendencia hacia la desaceleración, por lo que los efectos de la pandemia profundizaron los desequilibrios ya existentes. Los sectores económicos más afectados fueron las actividades de comercio, transporte, hoteles y restaurantes, construcción, sector financiero, textiles y manufacturas. En esta diapositiva vamos a hacer énfasis cuando muy comenzó la pandemia. No sé si ustedes recuerdan haber visto las noticias o el periódico, cosas por el estilo. Todos los sectores se vieron afectados, como dice dicha diapositiva, pero especialmente vamos a hacer el énfasis en los comerciantes de verduras y frutas. Ellos preferían regalar los alimentos, regalar las frutas, las verduras, a cambio de tirar los camiones llenos de dichos alimentos. Entonces, ahí pudimos ver una gran pérdida económica, ya que por lo mismo el toque de queda, pues era de que las personas no podían salir. Y como dice justamente en esta diapositiva, esta afectación en las economías de la región se propició, por un lado, por las medidas de contingencia y restricción, la circulación y la actividad económica. Lo que les comentaba, por lo mismo del toque de queda, no sé qué sucedió o no sé, pero muchas personas lo primero que corrieron a comprar fue papel higiénico. No compraron, ¿qué les diré?, tanta comida como para tener una reserva sino de que compraron demasiado papel higiénico, y el papel higiénico fue lo primero que se volvió escaso en el país. El examen del Producto de Crecimiento del 1.4% en el tercer trimestre del 2020 con relación al año previo. Caso contrario, el gasto de consumo final de los hogares registró una caída estimada de menos 4.1% al tercer trimestre del 2020 respecto al mismo periodo en 2019. Una de las primeras problemáticas fueron las causas y consecuencias de la pandemia en la economía. El COVID está ocasionando la destrucción de fuentes de ingreso de los guatemaltecos por ser altamente contagioso. El virus ha provocado un cambio en los patrones habituales de interacción social y productiva de la población. Esta destrucción de fuentes de ingreso ha sido ocasionada por, una, la reducción de muchas actividades económicas
vulnerables al contagio. 2, la reducción de intenciones de intervención en el país. Y la tercera, la contracción del consumo nacional e internacional de los productos guatemaltecos. La problemática, como vimos anteriormente, son las causas y consecuencias de la pandemia en la economía. Se dice que la reducción de las actividades económicas en muchas de las actividades productivas ha sido ocasionada por la necesidad de controlar la velocidad del contagio del COVID-19. La alerta sanitaria del país, la actividad económica ha caído en un menos 8.6 en comparación con el año pasado. Este estudio fue realizado el año pasado, entonces estamos hablando del año 2019. Según el índice mensual de la actividad económica, su tendencia negativa parece continuar en un corto plazo. A pesar de ello, el actual proceso de desescalonada de las medidas de reapertura condiciona el confinamiento, indicando en que exista un apunte favorable. La segunda causa es la reducción de las intenciones de intervención. Las intenciones de intervenciones en el país están disminuyendo y con ello las posibilidades de generación de más empleos. El primer trimestre de 2020 la inversión extranjera directa fue de $281 millones, representando una reducción de este flujo en un menos 11.6% comparado con el primer trimestre del año anterior, o sea, del año 19. La tercera causa, la contracción del consumo de bienes y servicios guatemaltecos. Las intenciones de inversiones en el país están disminuyendo y con ello las posibilidades... la misma diapositiva. Las remesas provenientes de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos fueron más bajas entre marzo, abril y mayo respecto al año anterior, pero tuvieron un repunte en julio. Este rubro es vital para el consumo nacional porque es una fuente de ingreso para el 9% de los hogares del país, los cuales son aproximadamente 1.363.000 personas. En Guatemala, el ingreso derivado de las remesas constituye un aproximado del 44% sobre el ingreso total de los hogares beneficiarios. Aquí vamos a hacer énfasis porque muchas personas del área rural se sostienen de las remesas que sus familiares les mandan. Y si pudimos notar, pues, literal, el impacto que tuvo el COVID-19 sobre el mundo fue muy fuerte, ya de que literal el mundo se detuvo todo por miedo a contagios, por miedo a morir, por miedo a demasiadas cosas, perdón. Entonces, sí es importante que no bajemos la guardia, es importante que sigamos tomando las medidas, aunque Yamate diría que ya no sean necesarias en ciertos ambientes, pues considero de que sí, no tenemos que bajar la guardia porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros. Y eso es todo. Gracias.